Y tal como se los prometimos en esta segunda parte de DefTV, vamos a hablar de la historia de la piratería. Y para eso nos acompaña Alejandro Corbacho. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, si les parece bien, vamos a ver el informe que tenemos preparado y enseguida estamos desarrollando este tema. Adelante. La historia de la piratería está directamente ligada con el comienzo mismo de la historia de la navegación. Según Homero, poeta griego del siglo VIII a.C., tanto Aquiles como Ulises ya ejercían la piratería aún antes de que se concibiera una palabra específica para designarla. Desde el siglo IX hasta el XI, los vikingos aterrorizaron las costas del occidente europeo. En un principio casi todo navegante podía ser considerado un pirata, pero no fue hasta el siglo XVI, después del descubrimiento de América, que la piratería comienza a tener un valor propio como actividad en los océanos. Luego de la conquista de América, los barcos españoles, repletos de tesoros, zarpaban de las costas del Nuevo Mundo hacia Europa. Es en esta época que los abordajes en alta mar por parte de marineros mayormente ingleses, holandeses o franceses comienza a llamarse piratería. Esta práctica tuvo una importancia determinante entre países en guerra porque aprobaba que cualquier barco privado pudiera sumarse a la lucha entregando una patente de corso. Entre el corsario y el pirata existió una diferencia solo administrativa, pero determinante desde el punto de vista práctico y legal. La patente de corso era entregada a los buques armados de propiedad privada cuyos capitanes eran comisionados por una nación beligerante para llevar a cabo acciones de guerra. El botín se repartía entre las partes. Cuando un corsario era atrapado, podía pedir ayuda al gobierno que lo había contratado. Los piratas actuaban solo para su propio beneficio y cuando eran capturados solo tenían como destino la horca, sin que nadie pidiera por ellos. La práctica de las patentes de corso precedió en muchos casos a la creación de las Armadas Nacionales. Según el derecho internacional, la piratería es el delito de robo u otro acto de violencia llevado a cabo para fines particulares en alta mar o en el aire, cometido fuera de la jurisdicción ordinaria de cualquier nación y sin encontrarse autorizado su autor por alguna autoridad gubernamental. La historia ha contado con centenares de ejemplos de piratas, aunque los del siglo XVI fueron los más notorios. El famoso Capitán Kidd fue un escocés que comenzó su carrera como cazador de piratas y una seguidilla de desaciertos lo convirtió en uno de ellos. El Olonés fue un francés despiadado que asoló las costas de América durante años. Pero el más sanguinario de los piratas fue Edward Teach, el legendario Barba Negra, quien solo creía en su fuerza física y en la protección del diablo. La piratería disminuyó hasta casi desaparecer con la aplicación de la máquina de vapor a los barcos y el crecimiento de las armadas nacionales a lo largo de los años. Los últimos registros de piratas organizados y exitosos datan de finales del siglo XIX, hasta la aparición de los piratas del siglo XXI. Bueno, Alejandro, nos gustaría que nos agregues algunos detalles más sobre la historia de la piratería y qué hay de cierto, de similar entre aquellas historias de aventuras que leíamos cuando éramos chicos y del pirata que tenemos caracterizado, ¿no? Incluso a nivel gráfico en nuestras mentes y los piratas reales. Claro. Bueno, los piratas antiguos están romantizados, ¿no?, en la literatura y en las historias. La piratería surge con el nacimiento del comercio marítimo. Entonces, la idea de apoderarse de algo valioso es atractivo. O sea, se puede robar una ruta en un camino, se puede robar también en el mar. Esto daría origen a
a la piratería. Si bien en épocas modernas, como bien dice ahí, el auge de la piratería se dio con la consolidación en parte de los estados nacionales, en el proceso de consolidación de estados nacionales a partir del 1500 más o menos, y justamente con el descubrimiento del oro y la plata americana que viajaba a Europa. Esto dio lugar a que se atacaran estas flotas españolas que transportaban estos tesoros. En el proceso de consolidación de los estados nacionales de Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, parte de su actividad, también estos estados se financiaban con la piratería que se llamaba, bueno, patente de corso. O sea, un estado le permitía a un privado actuar en su nombre y se dividía el botín. La Constitución Nacional Argentina de 1853 permitía al Estado argentino también entregar patentes de corso. Recién en 1994 se eliminó esta posibilidad. Ahora bien, la época de oro de la piratería llega hasta mediados del siglo XIX, 1850. Como bien decía el informe, las máquinas de vapor, o sea, la tecnología, pero también la organización de los estados, la consolidación de los estados y también el control colonial. O sea, cuando los estados establecen colonias y se ponen de acuerdo, finalmente logran controlar la piratería. Esta está controlada hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial viene el proceso de descolonización y de nuevo empieza a haber diversas jurisdicciones nacionales. Y en ese sentido, algunos estados deciden no combatir la piratería. No la alientan, pero no la combaten. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la piratería hoy. De nuevo, con la Guerra Fría tiende a disminuir la piratería hasta el fin de la Guerra Fría. O sea, a partir de 1990 vuelve a crecer. Y vuelve a crecer la piratería, por un lado, porque aumenta el comercio internacional con la globalización y también disminuye la presencia de las armadas en el mundo. Y también porque hay, bueno, los piratas pueden acceder a tecnología que hasta ese momento les había estado vedadas. Entonces hay un auge también, digamos, a partir del fin de la Guerra Fría, ¿no? Y tuvimos también momentos en la historia, especialmente en la zona del Caribe, donde los piratas no solamente se apoderaban de tesoros en el mar, sino donde también descendían en la costa, ¿no? Claro, azotando atacaban, a la población. exacto. Uno de los modos de, se lo llama también piratería, es cuando se ataca a buques anclados. Ahora, muchos de esos problemas son considerados delitos policiales, o sea, son un problema del Estado en donde eso ocurre. Eso pasaba, por ejemplo, en las zonas de Brasil, que hasta hace pocos años, pero fue controlado. En América Latina, en general, es una zona, si nosotros vemos el mapa donde se reportan los delitos de piratería en el mundo, hay un mapa diario de eso, en un sitio de internet. América Latina casi no tiene, solo tienen algunas zonas del Caribe, que está relacionado con Haití, zonas sin ley. Claro. Entonces, esto lo que prueba es que la piratería es un fenómeno de zonas sin ley en general, o donde es difícil ejercer la autoridad estatal. Previo al informe anterior hablábamos de Somalia, la carga está en Somalia. Hoy el lugar caliente de la piratería es la zona de Somalia, pero hay también la zona de Nigeria, del otro lado de la costa africana. Antes, hasta el año 2005, más o menos, el estrecho de Malaca, que divide Indonesia y Singapur y Malasia, allí en esos lugares también eran los favoritos donde se concentraba la mayor cantidad de piratería. Bueno, hasta que Singapur, Malasia e Indonesia se pusieron de acuerdo, comenzaron a combatir la piratería. Entonces la piratería, la posibilidad de control de la piratería a lo largo de la historia ha sido no solo la capacidad tecnológica, el poder naval, sino la voluntad política y las leyes. O sea, esas son las tres patas. Y eso es lo que es difícil coordinar.